Todo tiene un principio, ¿verdad? Pues sí, hoy hablaré de... Todo comienza con una sola línea del tiempo, un guardián, el gusano del tiempo. Por el momento no hay más que una línea, pero, mucho tiempo después, alguien lo cambiará. En otra dimensión hay otra especie, las hadas, seres mágicos que pueden volar, y que tienen prohibido ir a la Tierra, pero, alguien romperá esa regla. Esta historia se centra en Islandia, una inmensa troll de una época pasada, una que estuvo aquí mucho antes que las montañas y los ríos. Esta antigua troll se llama Ama y es más grande que la futura ciudad de Trollberg. Construyó las montañas como hogar para sus hijos y nietos, y luego se estableció entre ellos. Por aquel momento estaría bajo tierra sin ser vista. Mucho tiempo después, antes de que los wolves y los espíritus del clima surcaran el aire, o los elfos y los humanos caminaran sobre la tierra donde se asienta Trollberg albergaba cientos de gigantes imponentes. Según mitos y leyendas nos cuentan que los antiguos gigantes contribuyeron a la creación de los espectaculares paisajes. Sus pisadas excavaron cráteres, sus lágrimas llenaron fiordos insondables y sus rabietas provocaron la ebullición de los volcanes. Hubieron 17 gigantes, cada uno con su pequeña descripción. Har es el gigante más antiguo de todos. Se cree que los wolves proviene de su barba, pero eso podría ser una historia exagerada. Herl, el gigante más inteligente, con la mejor postura. Valfreya plantó los bosques que cubren la mayor parte de la naturaleza salvaje. Ilus, ella es realmente leal. Esperó cientos de años a que Jorgen despertara, para que pudieran estar juntos nuevamente. Einar y Blida. A estos pequeños les gustaba mover ligeramente los fiordos para ver si alguien los notaba y luego volver a colocarlos. Vikir, el gigante de la enfermedad y la mala suerte, pero aparentemente es muy simpático y un poco bromista. Jorgen, aquel que fue el último guardián en la Tierra, hasta que Ilus y él se reencontrarán después de miles de años, y luego se irían a las estrellas. Driu es un gigante de nieve. Espera, puede ser un gigante diminuto, también tiene una hermana, y se llama Kald. Hadarroy no es un gigante muy sociable, pero con sus 6 cabezas siempre tiene alguien con quien hablar. Bjork. Este gigante es el ancestro de los Nisse y los trolls, por supuesto, después de Ama. Fajalmar, padre de caballos y dragones. Más salvaje y menos indulgente que los demás gigantes, fue un gran y temido adversario de los duendecillos. Kald, la portadora del invierno. Normalmente solo se dejaba ver durante las ventiscas como una vaga sombra colosal, aunque no queda claro si estaba hecha de nieve o si solo era un recubrimiento superficial. Einskir. Tenía un solo ojo y la cabeza fría. Sigmund, primo de Jorgen, y rival de Aldin en el liderazgo. Era conocido por un pelo largo y sedoso que solía lavarse 2 veces al día en el mar. Altor, descendiente de un linaje de grandes gigantes guerreros, en realidad era el más afable. Demostró una gran compasión por los duendecillos y es el gigante más recordado en los relatos de esa gente diminuta. No se marchó con los demás, y no queda claro lo que fue de él. Aldin, bien considerado por los otros gigantes como el líder indiscutible. Fue el primero en dar el paso y abandonar los valles. Ellos fueron los vigilantes de la tierra. Según escritos antiguos, los antiguos gigantes eran los guardianes de la tierra. Desde que tenemos uso de razón, se turnaron para sentarse en la cima de las montañas más altas del planeta. Atento a las amenazas. Cuando llegó el momento de asumir la tarea, los gigantes sintieron una poderosa llamada en sus huesos y se dirigieron a la cima de una montaña. Su tiempo como guardián podría abarcar miles de años, pero ningún brillo se ha negado jamás. En todo caso, se lo tomaron demasiado en serio. Jorgen se perdió el memorándum cuando llegó el momento de volar, porque estaba demasiado ocupado vigilando. Luego de esto, una mitología, la nórdica, es la que se cree y será así, no muy lejos de allí también la griega. Luego de esto, en los años 1480 a 1495, cuando los humanos comenzaron a asentarse en los valles, pequeños asentamientos surgieron de vez en cuando, pero no duraron mucho. Los colonos fueron rápidamente ahuyentados por los temibles lugareños de la zona, gigantes y troles. Las primeras comunidades en echar raíces fueron 2 clanes vikingos.
Algunos dicen que vinieron para aprovechar al máximo los ricos recursos naturales del valle, otros dicen que buscaban un antiguo amuleto mágico. Esos serán los clanes de Knudsen y Torgund. Se quedaron atrapados en una eterna batalla por el medallón de Sigurd y apenas se han ido. El medallón los hizo muy valientes, pero también muy insensatos. Los gigantes intentaron vivir en paz con sus vecinos más pequeños, conocidos como gente pequeña, pero los accidentes ocurrían con regularidad. Pueblos enteros eran pisoteados y ciudades enteras arrasadas en segundos. Pronto, las protestas humanas obligaron a los gigantes a refugiarse en las últimas fronteras salvajes. Finalmente, decidieron irse. Nadie sabe a dónde fueron los viejos gigantes. Varios relatos sugieren que, un día, simplemente saltaron tan alto como pudieron. Quizás flotaron hacia el espacio y encontraron un nuevo hogar entre las estrellas. Aunque se rumorea que uno o dos de los seres antiguos se quedaron, no se ha vuelto a ver a los viejos gigantes en miles de años. Esos dos gigantes eran Jorgen y Ilus, fueron los únicos gigantes que no se fueron. Ilus porque no encontró a Jorgen y viceversa, y este último quedó como el único guardián del valle que siglos después sería Trollberg. Y Ilus como una montaña más, que varios siglos después, viviría el rey de los elfos actuales. Mientras todo esto pasaba hubieron descendientes de los antiguos gigantes, se llaman los gigantes del bosque, pero se enfadan si se comparan ambas especies. Con solo una fracción del tamaño de sus ancestros, aún superan incluso a los árboles más altos. Aunque los enfrentamientos con humanos son poco frecuentes, los gigantes del bosque pueden ser irascibles, y se recomienda evitarlos siempre que sea posible. Si se encuentran con un gigante del bosque, eviten comentar sobre su tamaño y bajo ninguna circunstancia les pregunten cómo llegar. A este punto Ama, la antigua troll, cuando una aldea apareció sobre ella, no quiso perturbarla. Esperó a que se fueran, pero la aldea creció y esto ocasionó que no pudiera conectar con los trolls, por ahora.